Todo era muy bonito y todo era muy verde. Y ahí vivía ese judío muy feliz y muy contento. Pero un día escuchan las noticias que más o menos a unos 160 kilómetros de donde él vive hay un atentado terrorista. Y ese atentado terrorista es ejecutado por unos extremistas religiosos y muchos judíos son llevados presos o mueren. Más adelante se entera que hay otro atentado y un judío que es muy famoso, renombrado, vamos a decir, pues muere ahí a la vista de todos en plena calle. Luego se entera que una horda de judíos refugiados va a llegar a su ciudad, huyendo del fanatismo extremista, terrorista. Luego alguien en su lugar de trabajo le comenta que ya se supo quién es el líder del movimiento. Es un joven abogado, muy inteligente, muy influyente, muy preparado, que proviene de una ciudad muy grande, muy importante, y tiene 2 nacionalidades, y es candidato, un serio candidato a la Suprema Corte de Justicia de su nación, y nadie puede detenerlo. Otro día, de regreso a su casa, alguien le comenta que este líder es cruel y despiadado, que nadie ha desatado su furia, nadie ha exterminado tantas familias enteras, y lo peor del caso es que este exterminio está respaldado con documentos legales. Es decir, que el gobierno de alguna manera está confabulado, coludido, no sé los términos legales, pero están ahí aliados. Entonces, este hombre puede matar a diestra y a siniestra con la charola por delante. Se rumora que esta banda de extremistas se aproxima a su ciudad y que se está extendiendo cada vez más este terrorismo y que va a llegar pronto a su verde y linda ciudad de montañas floridas. Y entonces con esos pensamientos se va a la cama y durante 3 días le da vueltas al asunto, hasta que a la tercera noche algo sucede. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 9, versículo 10. Hechos 9:10. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Y dice en el versículo 10: había entonces en Damasco, la ciudad de colinas y flores, un discípulo llamado Ananías, el judío que vivía muy feliz en esa ciudad de colinas y flores, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, me imagino, entre las cobijas todavía: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La voluntad de Ananías era quedarse en su casa, en su cama, a gusto, calientito. Ananías no estaba seguro de querer obedecer, de ir a enfrentar al peor terrorista conocido en sus tiempos. La voluntad de Dios parecía muy arriesgada, muy difícil, peligrosa. Pero a Dios no le interesa mucho. Y entonces, en el versículo 15, Dios se toma el tiempo de insistirle.
Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, en esta escena vemos que la voluntad de Dios entra en conflicto con la voluntad de Ananías. ¿Por qué? Porque Ananías, dado la información que tenía, pues quería hacer una cosa. Decía, ¿cómo se le ocurre al Señor mandarme a mí con este hombre terrible que todos dicen? Yo me imagino, no sé, pero yo me imagino que había gente que a lo mejor decía que hasta tenía superpoderes, así muy sobrenaturales, ya saben, ¿no? Que pasa una cosa y luego alguien se la cuenta a otra y se la va exagerando y se la va exagerando y se la va exagerando. Yo pienso que para cuando la noticia llegó a Damasco ya decían que Saulo de Tarso tenía, no sé, 6 brazos o una cosa así, o medía 5 metros o qué sé yo. Pero a veces en nuestra vida, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, entro en conflicto con Dios. Porque Dios me manda a hacer una cosa y mi voluntad, los que me conocen saben que soy bastante voluntariosa, mi voluntad entra en conflicto con la voluntad de Dios. Dios quiere que haga una cosa y yo quiero hacer otra. Y entonces Ananías, a mí me da mucha risa que Ananías le replica a Dios así de, Señor, ¿qué no has oído? ¿Quién es este hombre? O sea, como si Dios no lo supiera, como si Dios no lo hubiera tenido planeado, como, ¿no? O sea, le dice así, ¿qué no te has enterado? ¿Qué no has abierto el internet, el periódico? ¿Qué no has puesto el noticiero y no has sabido? Y a mí me da mucha risa porque siento así como que Dios se ríe así. ¿Se acuerdan? Ay, no voy a demostrar mi edad preguntando por el lindo pulgoso, pero me imagino que Dios dice, que se ríe así como el lindo pulgoso y dice, si tú supieras que desde hace 3 días vive por aquí como a unas 5 calles de tu casa, en la casa de Judas. Y entonces, quiero en esta mañana que hablemos un poco acerca de ese conflicto, de cuando no estás seguro que lo que tienes enfrente o lo que se ve que viene es la voluntad de Dios o no. ¿Qué les parece? ¿Se han hallado en esa encrucijada? ¿Se han hallado en ese conflicto? Muy bien, ya que están todos de acuerdo, lo primero que necesitamos saber es la naturaleza de la voluntad de Dios. Y vamos a conocer que la voluntad de Dios tiene 3 facetas. Número 1, la voluntad de Dios es soberana. Y para ello les voy a pedir que me acompañen a Efesios 1:11, por favor. Seguimos en la Reina Valera 1960. Efesios 1:11. ¿Qué quiere decir en lo que lo encuentran? ¿Qué quiere decir que la voluntad de Dios es soberana? Es que es absoluta. Quiere decir que Él no le puede, ni le tiene, ni le debe que pedir permiso a nadie, ni tiene que dar explicaciones de nada. Efesios 1:11 en la Reina Valera 1960 dice, en Él asimismo tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acompáñenme por favor y léanlo junto conmigo después de que dice propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que Dios hace lo que se le da su gana. ¿Por qué? Porque es Dios, porque puede, porque Él es el Rey de Reyes, lo cantamos hace rato, Él es el Señor de Señores, no hay nadie encima de Él. Él quiso que el cielo fuera azul, que el agua del mar fuera salada, que México se dividiera en 31 estados y una capital que no se terminan de poner de acuerdo con el nombre, pero así quiso Él. Vamos por favor a Daniel 2:20 para conocer un poquito más acerca de esta voluntad soberana de Dios. Daniel 2:20. Dice, y Daniel habló y dijo,
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces aquí vemos que solamente nuestro Dios eterno es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Nadie tiene la sabiduría que tiene Él. Nadie ve todo el panorama al mismo tiempo como lo hace Él. Y nosotros debemos de tener la certeza que las decisiones que Él toma son las mejores. Luego nos da por querer competir con Dios, pero no, no debe de ser. Entonces, la voluntad de Dios es soberana. Número 2, la voluntad de Dios es bíblica. Vamos a ir, no, todavía no, les voy a explicar un poquito a qué se refiere antes de ir a Proverbios. Vayan buscando Proverbios. Dios en esta voluntad bíblica, ¿qué quiere decir? Que su palabra es la voluntad general de Dios para todos nosotros. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, debes de tener la certeza que la voluntad de Dios para tu vida está en las Escrituras, porque ahí encontramos su voluntad para las cosas y los asuntos de esta tierra, de esta vida. Entonces, la voluntad bíblica es la voluntad general, la voluntad para todos. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, si alguien nos calumnia y nos dice que somos de lo peor, que somos unas feísimas personas y nos sacan la lengua y va y le dice a todos los que están hasta nuestro alrededor que nosotros somos lo que quieran, lo que sea, pero algo feo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Qué debo hacer? ¿Debo sacar mi sentimiento reprimido en Facebook? ¿Debo ir... típico, ¿no? Debo ir con mi befa, con mi befo, con mi amigui, con mi comadre, con mi mamá y decirle, ¿qué crees? Fulanita anda diciendo que yo y que... ¿Qué debemos hacer? ¿O debemos hacer como que no pasa nada? ¿Qué debemos hacer? La voluntad de Dios para esa situación está en la Biblia. Y ahora sí, Proverbios 19:11, les voy a leer la Reina Valera contemporánea. En el Proverbios 19:11, Reina Valera contemporánea, dice: la cordura del hombre calma su furor, su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces no me debo de ir a pelear, no le debo ir a decir, ándale chiquitita, pues yo también te voy a sacar tus trapitos al sol y yo también voy a decir y yo también. Entonces nosotros podemos decirle, Señor, pero ya pasé por alto la ofensa, le perdoné, lo dejé atrás, fui obediente a tu palabra. ¿Y qué creen? Esa persona otra vez y duro y dale y duro y dale y duro y dale. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Hebreos capítulo 10. Córranle a Hebreos capítulo 10, versículo 36. Voy a leer también la Reina Valera contemporánea. Y dice, 36. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Yo no quiero tener paciencia, quiero ir a retorcerle el pescuezo a esa persona que me está calumniando. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, o sea, en este caso tener paciencia, reciban lo que Él ha prometido darnos, que en este caso es en medio de esa situación, en medio de ese conflicto. Y es un ejemplo muy simple, pero yo siempre le digo a mis hijos, y a veces me voltean y me blanquean los ojos, que todo está en la Biblia, que todo viene en la Biblia. Cualquier situación, cualquier circunstancia que ustedes estén pasando,
pueden acudir a las Escrituras y ahí van a encontrar lo que necesitan. Pero ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios si nunca acudimos a la Biblia? Si de todas las aplicaciones que tiene tu celular, esa es la que está en la última página y nunca la abres. Si la tienes impresa, es el libro que está hasta el más arriba de tu librero, llena de polvo. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no leemos la Biblia? Y el peligro de no conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia es que a veces o algunas personas lo que hacen es que acuden a la superstición y entonces para saber la voluntad de Dios echan un volado y dicen, si cae águila, sí es de Dios, y si cae, sello, sol, lo que sea, no es de Dios. Y entonces no leemos la Biblia. Pero la Biblia está ahí, es la voluntad de Dios que la tienes al alcance de tu mano, enchufada en tu iPad, en tu celular, impresa en una versión, en otra, con letra grande, con letra chica, con las palabras de Jesús en rojo, como me la pongas. Pero tienes a tu alcance la voluntad de Dios. Necesitas leerla. Yo me acuerdo cuando recién hace no pocos años empezaba a conocer de Dios. Una persona me dijo, porque yo llegué muy ufana diciendo que yo sí leía la Biblia. Y entonces esta persona, así como que no queriendo la cosa, mientras estaba ocupada en sus cosas, me dijo, bueno, pues no es lo mismo leerla, que creerla, que vivirla. Y ¡toin! Me cayó así como balde de agua fría porque yo pensaba que nada más era leerla. No, para encontrar la voluntad de Dios necesitamos leerla, necesitamos meditarla, memorizarla, estudiarla, escudriñarla, ponerla en práctica, creerla. Muchas veces no creemos que lo que está en la Biblia es la voluntad de Dios para mi vida. No lo creemos y decimos, ay, no, yo sí lo creo. Pero la verdad es que en el momento, en la circunstancia, se te puede olvidar. Otro ejemplo, si nos encontramos, vamos manejando por la calle y en un semáforo hay un indigente pidiendo. Y en el otro semáforo hay otro indigente pidiendo. Y en el semáforo que sigue no solo hay uno, sino hay dos. Y en el semáforo que sigue hay toda una tribu de indigentes pidiendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le demos, que no le demos, que le des a todos, que le des a ninguno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esas se las dejo de tarea. Apúntele bien. Lean su Biblia. Entonces, la voluntad de Dios es bíblica. Número 3, la voluntad de Dios es personal. Ya vimos que la voluntad de Dios es soberana, es decir, Él hace lo que Él quiere y como Él quiere, porque pues para eso es Dios. Número 2, la voluntad de Dios es bíblica, la voluntad de Dios general para todos, las normas, las guías, la luz en nuestro camino. Y número 3, la voluntad de Dios es personal. Y vamos a ir en la Reina Valera Contemporánea a Juan 10:3. Juan 10:3 dice, está hablando Jesús y les dice a los discípulos, a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Dios es personal porque a cada uno de nosotros nos ha dado un nombre y nos llama por nuestro nombre. Ok, sí, el amarás a tu Dios con todo tu corazón es su voluntad para todos. Pero luego Dios tiene una voluntad para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Para cada uno. Entonces, Él tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros y nosotros debemos de fluir en ese discernimiento para distinguir cuál es esa voluntad de Dios específicamente para mí.
¿Cómo vamos a conocer esta voluntad? La primera, la soberana, pues es aceptando, en primer lugar, la posición de Dios. La segunda, la verdad, la voluntad bíblica la vamos a saber estudiando la Biblia. Pero la voluntad personal se adquiere a través de una relación personal con Él. Cuando yo oro, cuando yo llego y le digo, papito lindo, maravilloso, eterno, poderoso, que tanto me amas, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto y esto, ¿qué hago? Pero si nunca vamos a su presencia, ¿cómo vamos a saber? Y les voy a poner un ejemplo, híjole, de todos los días. Yo estoy casada con un muy guapo señor. Con un muy guapo señor, al que a la hora de desayunar prefiere el desayuno salado al desayuno dulce. Es decir, si le doy hot cakes o waffles, así como que no le fascina tanto. Le gustan los desayunos salados. Y por encima de esos desayunos salados, a él le gusta comer huevo. Y de ese huevo, si es estrellado, a él le súper fascina que le ponga una salsita roja encima. Y la cosa se pone así de plácemes si arriba les polvoreo así un quesito que se gratine y un choricito así. No, bueno, mejor que nadie quedo. ¿Cómo sé yo eso? A ustedes a lo mejor no lo saben. Porque lo conozco. Lo conozco desde que teníamos 16 años. Hemos compartido más de 6,000 desayunos juntos. Entonces, yo por eso puedo saber, porque más de esos 6,000 desayunos juntos, él no ha querido hot cakes, ni waffles, ni crepas, esas las pide de postre. Entonces, yo no tengo que orar y pedir que descienda una paloma del cielo, que se abre y me diga cuál es la voluntad de Dios para darle desayunar a mi esposo, porque lo conozco. Igualito es con la voluntad de Dios. ¿Qué tanto platicas con Dios? ¿Qué tanto vas a su presencia? ¿Qué tanto platicas con Él mientras andas en tus ocupaciones? Pero ¿qué tanto también platicas con Él así en un tiempo especial, a solas, que dices, ahorita aunque sea 2 minutos, que nadie me hable y voy a hablar con Dios? Entonces, esa voluntad de Dios personal, yo la tengo que conocer así. Debo saber también que la voluntad de Dios no solo es para placer suyo, sino para beneficio mío. En el ejemplo que les ponía del desayuno, pues el desayuno era pues para el placer del paladar de mi esposo, pero con Dios, su voluntad no solo es su placer, pero yo recibo un beneficio, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, según las Escrituras. Para mí, Él tiene un propósito de bendición. Otra cosa importante de la voluntad personal de Dios es saber que esa voluntad personal de Dios nunca, nunca, nunca se va a oponer a la voluntad bíblica y a la voluntad soberana. O sea, yo no puedo llegar un día diciendo, ¿qué creen? Dios me ha bendecido con el don de no equivocarme nunca. Dios me lo dijo, me lo reveló en un sueño y en una visión y a través de ángeles, y eso me dijo Dios, que a partir de hoy yo nunca me voy a equivocar. ¿Ustedes creen que es un mensaje de Dios? No, ¿por qué? Porque en primer lugar leímos en Daniel que solamente Él tiene toda la sabiduría y el poder. Entonces ahí contradeciría la voluntad soberana. Pero también sabemos que en una de las cartas de Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos mentirosos, entonces no puede ser, contradice la voluntad bíblica.
Ahora bien, hay situaciones donde hay dos cosas en la Biblia que pueden ser la voluntad de Dios para una persona. Por ejemplo, ¿casarse es bíblico? Sí, la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien y la bendición. Felicítense todas las esposas, son el bien y la bendición de un varón. Pero la Biblia también dice que no casarse es la voluntad de Dios para algunos. Entonces ahí es donde tú tienes que orar y decirle, Señor, me voy con melón o con sandía, pera o manzana. Es la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que unos sean pastores y que otros sean maestros y que otros sean evangelistas y que otros sean misioneros y que otros sean laicos. Sí. ¿Cuál de todas esas voluntades de Dios es para ti? Tú tienes que investigar. ¿Nos queda claro? Voluntad soberana, voluntad bíblica y voluntad personal. Y hasta aquí todo es vida y dulzura porque pues hemos aprendido que hay que leer la Biblia y hemos aprendido que hay que hablar con Dios y entonces hablamos con Dios y le decimos, Señor, muéstrame, Señor, guíame, Señor, dime qué hacer. Y el Señor nos contesta y lo hacemos y somos felices y contentos y maravillosos. ¿Ok? Hasta aquí todo muy bien, porque somos unos hijos de Dios súper dóciles, súper obedientes, súper sujetos y sumisos a su voluntad. Hasta aquí todo está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ni la voluntad soberana, ni la bíblica, ni la personal me gustan? Cuando yo tengo una mejor idea, cuando yo le digo a Dios, pero es que yo quisiera, ¿verdad? Si se pudiera, no, es que yo no, y nos hacemos los locos y no queremos. Cuando la voluntad de Dios se ve dolorosa, difícil, pesada, peligrosa, amarga tal vez. Cuando le decimos, Padre, ¿dónde estabas cuando esto pasó? ¿Cómo esto puede ser tu voluntad? ¿Qué onda, Dios? Esto que se ve que se me va a venir el mundo encima, haz algo, Señor. Y Dios no hace la gran cosa, al parecer. Y nos cae la ola encima. ¿A alguno de ustedes lo ha revolcado una ola en el mar? Y ha quedado, le sale agua con salada por la nariz y te ahogas y tienes tierra en todo el traje de baño y no sabes si quedaste viendo para el mar o para la playa o para dónde. A veces así nos sucede en nuestra vida. Y entonces a veces queremos hacer como changuitos, casi decirle, Dios, esto no, otros tocan madera y entonces no hayan qué hacer porque no conocen a Dios. Incluso otros dicen, Dios, no dicen, voy a empezar con técnicas positivistas y humanistas y voy a decretar y voy a declarar y voy a traer y voy a confesar y voy a quién sabe qué tantas cosas. Y entonces nuestra voluntad entra en conflicto con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Así como Ananías cuando le dijo, Dios, ¿pero qué no has oído que es el matón de matones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios? ¿Cómo las vamos a alinear? Y nos vamos a ir, por favor, a Lucas 22. Y voy a leer la Reina Valera. Lucas 22, Reina Valera 1960. Y nos vamos a encontrar con otro conflicto de voluntades. Lucas 22, a partir del versículo 39, vamos a leer cuando Jesús y sus discípulos celebraron su última Pascua. Y entonces
se van a donde les gustaba mucho ir, que era el Monte de los Olivos. Entonces Lucas 22:39 dice, y saliendo Jesús se fue como solía al Monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en la tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De este texto, de toda esta historia, cuando Jesús está aquí en el Getsemaní, podemos aprender muchas cosas. Pero yo quiero que estudiemos, que nos quedemos en el versículo 42. Jesús está a punto de cumplir la misión para lo cual Él dejó su gloria celestial y no le importó y se humilló y tomó forma de hombre y vino a este mundo a morir por ti y por mí en forma de hombre. Dejó así toda su gloria. Y entonces está a punto de ser materializado ese plan de Dios nuestro Padre. Y Jesús le dice, Padre, si quieres. Jesús abre su corazón y expone un conflicto. Exponer el conflicto de voluntades delante de Dios no es pecado. Decirle, híjole Dios, tú quisiste que pasara tal o cual cosa y yo quisiera que sucediera esto otro. Abrir nuestro corazón con Dios no es ningún pecado, es lo que debemos hacer. Abrir nuestro corazón, decirle, así me siento, así están las cosas, esto es lo que yo quisiera. Y entonces Jesús le dice, pasa de mí esta copa. Y aquí traigo una copa. ¿Y qué le dice Jesús? Pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que él tenía enfrente? Pues todo lo que hemos visto en cuanta película nos ponen en Semana Santa, ¿verdad? Toda la pasión, el sufrimiento, la crucifixión, los latigazos, la corona de espinas, las burlas y todo eso. Pero esa copa era la voluntad de Dios. En una sola copa estaba el perdón de tus pecados y los míos. ¿Alguna vez se han imaginado qué sabor tendrá un traguito de pecado? A mí no me parece que debe ser algo muy delicioso. Entonces, en una sola copa estaba toda la historia de la humanidad. En una sola copa estaba lo que Jesús se tenía que beber en los siguientes días. Por eso le dice, pasa de mí esta copa. Y entonces la siguiente parte es la que más me encanta y es la que debe ser tu actitud y la mía. Pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces dice, ok, Señor, ahí te voy. Y entonces Jesús agarra la copa y se la bebe, toditititita, hasta la última gota, como cuando a los niños chiquitos les quieres dar el jarabe y hacen la boca para todos lados, pero tenga y le retacas la medicina como bien puedes. Y se la tienen que tomar para un beneficio. Entonces, cuando nosotros expresamos nuestro conflicto de voluntades con Dios, no hay problema. No hay problema. Tú le puedes decir a Dios, Dios, esto no me gusta, no quiero. Pero Dios tiene una voluntad. El problema es cuando no queremos obedecer lo que Dios nos manda. Y entonces nosotros debemos de estar sumamente felices que Jesús se quiso tomar esa bebida que había en esa copa y obedeció, porque los mayores beneficiados somos tú y yo. Si Jesús, imagínense que Jesús se hubiera rajado y hubiera dicho, ay no, hasta aquí llegó el corrido. No, pues nosotros no tendríamos un buen futuro. Fíjense bien, la palabra voluntad es una palabra que viene de un vocablo griego que se llama célema.
está un poquito difícil de decir, así como de ejecutar. Es como entre D y S, TH, célema, que significa determinación, elección, alternativa, propósito, decreto real, voluntad o inclinación. Entonces, con esto yo puedo entender que Dios tiene una determinación y yo tengo otra. Que Él tiene un plan y yo tengo otro. Que Él tiene un decreto real y yo quisiera tener la autoridad de un decreto real para decidir qué va a suceder y qué no. Él se inclina a unas cosas y yo me inclino a otras. Ahora es bien curioso notar que esta oración que Jesús hace, la hace en el huerto de Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de olivas. Porque el Getsemaní era un huerto que estaba a la ladera del Monte de los Olivos. Imagínense que el Monte de los Olivos es un cerro y así como en la falda del cerro está ese huertito que se llama Getsemaní, que es donde estaban los lagares para prensar las aceitunas y generar aceite de oliva, que es un producto que por siempre en Israel ha sido un producto que se usa para todas las cosas. Entonces, ahí se genera un aceite. En la Biblia, el aceite simboliza alegría, prosperidad, abundancia. Y la falta de aceite denota pobreza y denota miseria. Pues entonces, volvamos al punto. Getsemaní significa prensa de aceite. También les traje otra cosa. Aceitunas. No las destapo porque huelen mucho. Pero en el plan de mi vida yo no hubiera puesto ningún Getsemaní. En el plan de mi vida yo no hubiera puesto ninguna dificultad, ningún problema. Pero Dios sabe que es necesario que nosotros, cuando estemos en ese conflicto de voluntades, estemos haciendo esa oración parados en el Getsemaní. Y decirle, Señor, aquí estoy, soy una aceituna. Mi voluntad es una aceituna. Machácala. Porque ¿qué es mejor, la aceituna o el aceite de oliva? El aceite de oliva. Porque es alegría, porque es abundancia, porque es gozo. Yo necesito pasar por el molino de las aceitunas para pasar de ser, bueno, ya más o menos tengo forma de aceituna, y entonces para pasar de aceituna a hacer aceite de oliva. No me quiero quedar como aceituna. A lo mejor quisiera en mi comodidad estar bien a gusto en el árbol de aceitunita. ¡Yujú! ¡Qué rico el airecito! Y ver el amanecer y todo. Pero Dios dice no. Necesitas convertirte en aceite de oliva. No te puedes quedar como aceituna. Entonces, yo no sé si tú estés pasando ahorita como una aceituna por un molino. La semana pasada veíamos que las pruebas, las situaciones, las circunstancias eran una espina, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, métanse al YouTube y ahí escuchen el mensaje. Pero también las situaciones por las que pasamos en nuestra vida y que son voluntad de Dios, también son un molino. Entonces, fíjense bien, Dios ha preparado un molino para nosotros. Si tú dices ahorita yo estoy bien a gusto, mi vida es maravillosa, todo me va bien, aguántate tantito. Cualquier chico rato te vas a tropezar con tu molino y no te estoy maldiciendo, porque Dios tiene preparado un molino para que saques lo mejor. La aceituna verde en el árbol es muy mala, tiene muy mal sabor. Pero si esa aceituna se procesa y se machaca y se convierte en aceite de oliva, obtenemos uno de los aceites más valorados y con las mejores propiedades que podemos tener. Y que por ello se utilizaba para ungir a reyes y para ungir a sacerdotes. Y por eso en la Biblia vemos que es un sinónimo de alegría y de abundancia. Si tú estás ya con el molino enfrente o con el molino encima, piensa,
en que esa aceituna, en ese Getsemaní, está cumpliendo un propósito así como Jesús. Y no olvides que su voluntad, la voluntad de Dios, es mejor que la nuestra. Su voluntad es mejor que la nuestra. Y Jesús nos puso el ejemplo y nos dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, dice creo que en Mateo, no lo que yo quiero, sino tú. Y ahí en la versión de Mateo de esa situación dice que 3 veces Jesús va y le dice: Señor, híjole. Y otra vez regresa con los discípulos y los discípulos roncando, dormidos. Y entonces va otra vez y le dice: Señor, si quieres. Y por 3ª vez. Pero al final Jesús obedece. Fíjense bien, ese vocablo de la voluntad, ese lema en particular, aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos en versículos como Lucas 11:2, si lo quieren buscar o si no lo quieren buscar. Lucas 11:2, porque les apuesto que se lo saben de memoria, Lucas 11:2. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No sabían que decía Lucas 11:2, pero en cuanto se los empezó a decir, así se lo supieron. Y hasta con un sonsonetito no lo sabemos. Y todo mundo decimos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Todos lo hemos escuchado, mucha gente alrededor del mundo lo dice, lo repite, lo tararea y luego va y vive su vida como le da su gana. Y nosotros como hijos de Dios no podemos hacer eso. Lo decimos, por eso les decía hace rato que decimos: quiero hacer tu voluntad, muy fácil, pero a la hora de los trancazos es otra la situación. Y les voy a poner un ejemplo. Y se los platicaba a algunas personas en alguna ocasión. Hace poco más de 20 años yo conocí al Señor. Y entonces cuando uno recién conoce al Señor, está uno muy feliz y está uno muy deseoso de agradar al Señor. Y entonces le dice uno a Dios: Señor, haz tu voluntad. Y quienes han estado en los desayunos de mujeres han sabido que yo he contado que más de alguna vez he pasado las duras y las maduras y cómo Dios me ha sacado de esas situaciones. Pero hace algún tiempo mis hijos empezaron a viajar solos en viajes escolares. Y entonces cada vez que ellos se iban a ir a viajes escolares, yo sacaba la Biblia, bien bíblica yo. Y Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que ellos salen con gozo y regresan con paz. Muy bíblico está en Isaías. Y Señor, tú dices que tú me amas. También está muy bíblico, todo el Evangelio de Juan. Y Señor, tú dices que un campamento de ángeles va alrededor de ellos y tú guardas su entrar y su salir y son santificados en el camino y en la ciudad y en el campo y en las montañas. Y leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay todos los versículos en uno. Y oro por el chofer y por el motor y por las llantas y por la caseta. Oro bueno por todo. Pero un día el Espíritu Santo me dijo: no, estás orando, estás usando la Biblia para hacer tu voluntad. ¿Qué si yo me los quiero llevar? ¿Qué si yo quiero que esta despedida que tú tuviste aquí en este viaje fue la última vez que los viste? ¿Te sujetarías a mi voluntad? Y ha sido mi mayor Getsemaní. Y entonces le dije a Dios: Dios, ¿sabes qué? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue bien, bien difícil.
Yo sentí que iba a empezar a sudar gotas de sangre como Jesús cuando el Señor me dijo eso, porque yo no sabía si lo estaba diciendo de verdad o era como un ejemplo. Entonces yo no sabía y yo le dije a Dios, está bien, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Fue muy difícil. Pero desde ese momento yo le decía a mi esposo, tardé 20 años de conocer al Señor en decir, ya no quiero ser aceituna, quiero ser aceite. Y le doy muchas gracias a Dios, muchas gracias a Dios, que nomás fue un ejemplo. Y que ellos han ido y regresado de muchos de sus viajes, no solo escolares, sino otros viajes enteritos. Es más, mejor de cómo se fueron. Porque esa fue su voluntad. Pero yo quiero que entiendan que estar en el Getsemaní y entregar tu voluntad, sea cual sea tu voluntad, sea lo que sea que tú quieres, rendírselo a Dios, a veces es bien difícil. Cuando la voluntad de Dios es algo que se pinta mejor de lo que tú tienes, dices, ¡uhú! Vamos corriendo y brincando y saltando por la voluntad de Dios. Pero cuando no, pues cuesta. Como ya me hicieron la señal de que ya se me acabó el tiempo, vamos a cerrar la historia que empezamos en Hechos 9:17. Con Ananías. Y entonces dice, Hechos 9:17, Dios se le había hablado a Ananías, Ananías ve con Saulo, Señor, es de lo peor, pero no le hace, ve. Y entonces, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Finalmente, Ananías, siguiendo el ejemplo de Jesús, en medio de un Getsemaní ahí entre las cobijas, voy con el asesino, no voy, ¿qué hago? Yo me quiero quedar aquí muy a gusto, muy calientito en mi cama. Empieza el conflicto de voluntades y pues ni modo, se levanta, se pone las sandalias, el manto, el cinto y la alforja y todo, como era la vestimenta. Y entonces me imagino que con cada actividad que él hacía preparándose para salir, era como una vuelta de molino, donde la aceituna de su voluntad se iba moliendo. Y entonces él deja sus calles serpenteantes y va y busca la única calle derecha en Damasco y por eso se llamaba calle derecha. Y entonces llega y toca la puerta y le abre Judas, otro Judas, ¿no? Un Judas buena onda. Judas quiere decir alabanza, por cierto. Y entonces Judas le abre la puerta y yo imagino que Ananías le hace. Y Judas le hace. No fue necesidad de palabras, con los ojos se dijeron qué onda. Y entonces se cumplió el propósito, la fe de Ananías creció, maduró, dejó de ser aceituna regordeta y amarga y se convirtió en el mejor aceite. ¿Y por qué les digo que cumplió su propósito? Verás, Emilio, puedes venir poquito. Córrele, un segundo. Tú vas a ser, yo voy a ser Ananías y tú vas a ser Saulo. Y entonces yo me imagino que Ananías, cuando estaba en su casa, estaba así como, ay, voy a ir, y se ponía una chancla y se ponía la otra. Pero ya cuando llega a casa de Judas, ¿qué le dice cuando le pone las manos? Bueno, se lo voy a poner en los ojos porque estaba ciego y le tenían que caer unas como escamas. ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo? Muérete, cochino pecador, asesino,
Dios tenga un lugar reservado en el infierno para ti. ¿Qué le dijo? Hermano Saulo. Le llamó hermano. 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 Hermano, ya se puede sentar usted. Gracias. Con todo el amor, con toda la misericordia, llegó y le dijo, hermano, en la fe. Lo bendijo, oró por su sanidad, recobró la vista, lo bautizó, le dio de comer. ¿Saben qué quiere decir Ananías? El Señor es misericordioso. Entonces Ananías, cuando doblegó su voluntad, cumplió su propósito y mostró misericordia al asesino acérrimo de los judíos que creían en Jesús. Entonces, cuando tú y yo doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cumplimos nuestro propósito. Así como Ananías. Ananías ahora sí que le hizo honor a su nombre y dijo, el Señor es misericordioso, hermano. Entonces, no solo hubo aceite en la vida de Ananías, todos conocemos en lo que se convirtió Pablo. Yo le doy gracias a Dios que Ananías obedeció y cumplió su propósito, doblegó su voluntad. Con todo y que hubo conflicto, dobló las manitas y cedió a la voluntad de Dios. Tal vez tu idea y mi idea se sientan mejores, pero lo que viene después, así como toda la gloriosa historia de la iglesia, gracias a ese asesino acérrimo, que se convirtió de un toro bravo a un corderito manso, gracias a la obediencia de Ananías, tú y yo podemos doblegar nuestra voluntad. Si Jesús dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Ananías se aguantó el miedo y se puso sus sandalias y fue y oró por el hermano, tú y yo también podemos. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Y ahí en tu lugar en donde estás, tal vez tú le puedas decir a Dios, Dios, muéstrame dónde están mis pies, dónde estoy parado. Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad.